Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos a 10 de septiembre, que rápido pasa el tiempo. Nuestra emisión número 17 de Liberpraxis. Hoy estoy otra vez con mi colega y amiga Carolina López, que nos va a acompañar durante el programa. Hoy vamos a hablar de varias cosas relacionadas con la libertad, con el liberalismo. Hoy vamos a sortear un libro, así que quédense con nosotros. Y vamos a comenzar con una cosa interesante que ya es tradicional en Guatemala, que es el MacDía Feliz. Hoy está con nosotros en el primer segmento del programa Yasmín Ramos, que es gerente de McDonald's de la zona 9. ¿Qué tal, Yasmín? Hola, buenas tardes. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón. Yasmín. Buenas tardes, Carolina. Carolina nos iba a introducir en el asunto de MacDía Feliz, porque Carolina es la que come mucho en McDonald's. Yo tomo mucho café, Carolina come ahí. No, yo tomo mucho café en McDonald's, no como mucho. Es una broma porque siempre nos reunimos con Carolina en cabal el McCafé. Sí, siempre es McCafé, ¿verdad? Así es, y de aquí de la segunda avenida, ya vieron. Bueno, hoy, Yasmín, queremos hacerte un par de preguntas acerca del MacDía Feliz, porque muchas personas aún están anuentes acerca de colaborar con el día, con este evento, por así decirlo. Y siempre hay críticas y opiniones negativas para el evento. Entonces, quiero que tú nos cuentes qué es el MacDía Feliz. Ok, pues el MacDía Feliz es un día al año en el que McDonald's dona el 100% de la venta de Big Mac a diferentes programas en beneficio de la niñez guatemalteca, por medio de la Fundación Infantil de Ronald McDonald's. Este es un evento nacional que, gracias al apoyo de miles de guatemaltecos que comparten la alegría de ayudar, se ha convertido en una tradición en el país. Y mira, cuéntanos qué son las casas Ronald McDonald. Okay, Aquí les brindan ayuda. Las casas de Ronald McDonald le brindan ayuda, por ejemplo, a las familias de diferentes partes de Guatemala que tienen a sus hijos en un tratamiento acá en algún hospital de la capital, y pues ellos no tienen los recursos como para estar viajando todos los días o algo así. Entonces McDonald's ayuda en eso, en las casas de Ronald, para que ellos puedan hospedarse. Tienen 3 alimentos al día, tienen un techo, una habitación cómoda. Por lo general, ¿cuánto tiempo se quedan hospedados una familia? Por lo general puede ser de 2, 3 días, incluso años. Pueden pasar años hospedados en las casas. ¿Y el costo que representa? Ninguno. Ellos no pagan absolutamente nada. El MacDía Feliz este año se adelantó, ¿no? Así es, este año los esperamos a todos el 18 de septiembre en todos los restaurantes de Guatemala. Este año lo vamos a hacer el 18 de septiembre. ¿Y el consumo de cualquier producto ahí entra en...? No, sería únicamente del Big Mac, menú Big Mac o solo la hamburguesa Big Mac. Eso sería lo que nosotros vamos a donar, ¿verdad? La empresa dona a totalidad el consumo de los Big Mac que se realicen. Igualmente están los vales de preventa, por si los quieren adquirir. Pues los vales de preventa cuestan 25 quetzales a la carta y 39 el menú. Y estos son canjeables a partir del 19 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. Y eso lo hacemos porque tal vez ese día del 18 de septiembre ustedes tal vez no puedan ir y quieran apoyar pues esta noble causa. Ustedes pueden adquirir sus vales en cualquiera de nuestros restaurantes. Los esperamos, de hecho, en el de zona 9, en el de la séptima avenida. Si gustan los radioescuchas, pues pueden pasar al restaurante por el autoservicio o por el mostrador. Y pues nosotros, y diciendo, ¿verdad?, que son los fans de la radio y todo, y pues para Liberpraxis. Que sigan, que son los seguidores de Liberpraxis. Así es. Sí. O sea, para repasar, empieza el 19 de... No, 18. El 18 de septiembre es el MacDía Feliz. Y los vales se pueden empezar a cambiar a partir del 19 de septiembre. Ya se ven. Sí, ustedes solo llevan su vale a cualquiera de nuestros restaurantes y nosotros le entregamos el Big Mac, si es un vale de la hamburguesa a la carta, o nosotros pues le entregamos su menú, papita, soda y su Big Mac.
Bueno, sí, siempre veo este día cada año un montón de gente que va a comer a McDonald's, no por comer, sino por apoyar. Es impresionante porque en Guatemala ha sido la gente muy muy solidaria. Solo, Yasmín, una pregunta última mía. ¿No sabe hace cuántos años que hacen? El MacDía Feliz en Guatemala es nuestro 21 MacDía Feliz acá en Guatemala. Bastantes. Sí, somos ya... Pero nació aquí en Guatemala también, ¿verdad? El día MacDía de hecho, este es un evento internacional. Entonces sí, Guatemala lo empezó a realizar hace ya 21 años con este. Y pues sí, estamos para apoyar a la causa también. Gracias, Yasmín. Carolina. Yo sí tengo otra pregunta, Yasmín. Okay. En el caso de Zona 9, el año pasado yo estuve colaborando con ustedes en el MacDía Feliz en el autoservicio, pero ustedes van a iniciar con el tema MacDía Feliz, ¿a qué horas? Nosotros empezamos con la venta del primer Big Mac a partir de las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana hasta que el último cliente desea llegar. O sea, eso puede ser 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, hasta que el último cliente entre por la puerta, pues nosotros lo vamos a atender. Igualmente, o sea, los Big Mac que se vendan a partir de las 12 de la medianoche o algo así, igualmente siempre van a ser para la causa de las casas de Ronald. Sí, hay que ir, Carolina. No, incluso estamos invitados a colaborar con ellos ese día. Sí, vamos a ir a invitar a nuestros familiares, amigos, a nuestros... Yo voy a estar colaborando con ellos en el autoservicio ese día. Le tomo la palabra. Yo no voy a estar colaborando, pero sí voy a ir con... Pero puede pasar sí a llegar y que yo lo atienda muy amablemente. Claro, llevo a toda la familia y vamos, ¿no? Es fijo. Sí. Y aquí, los amigos que me escuchan, ya vamos el 18, viernes, ¿verdad? Es miércoles 10. Miércoles, ya estoy en otro planeta. Ya vio usted. Gracias, Yasmina, y vamos a estar ahí. Muchas nos vemos gracias. en cualquier Mac del país. Así es, en todos los restaurantes de Guatemala vamos a estar con el MacDía Feliz. Todos los restaurantes van a estar abiertos hasta el último cliente. Y todos atienden desde las 9 con el primer Big Mac. Con el primer Big Mac, sí. Nosotros abrimos en horario normal. El MacDía Feliz, digamos, para nosotros empieza a partir de las 9 de la mañana. Ahí se va a vender el primer Big Mac y ahí vamos a estar todos muy emocionados por atenderlos. Muchas gracias, Yasmín. Carolina. Gracias. Estamos, Yasmín, gracias. Ahí Muchas los que gracias. nos quieren conocer también en persona, que vengan Sí. el 18, El 18. miércoles, al Big Mac de cualquier, McDonald's de cualquier... Pero incluso nosotros los de Libertópolis vamos a estar en el de Zona Zona 9, a la Ahí. par del Hotel Barceló. Así es, en la séptima En avenida. sí, en el autoservicio voy a estar yo. Yo he pasado varias veces por ahí tengo esto. Una pregunta que no tiene nada que ver con MacDía Feliz. ¿Por qué cambiaron esta promoción de si uno compra te dan factura? Ahí la llenas en línea, una encuesta. Mac Opinión. Ajá, y Ok. antes daban una hamburguesa, ahora dan... Nuggets. Ajá. Sí, McDonald's siempre nos sorprende con promociones y cosas A mí me así. gustaba Ahora- más... A mí también me gustaba. Hamburguesas. Yo también tuve esa crítica y dije, ¿por qué me cambiaron esto? Sí, de hecho, pues para que así puedan tener más opciones en ¿Van a cambiar. volver a cambiar por otra cosa? Posiblemente sí más adelante vuelvan a cambiar, tal vez puede ser por otro producto, no sabemos Por aún. mí que cambien por algo dulce, algún pastelito, Algún es lo postre. que últimamente Un tengo ganas. McFlurry. Gracias, Yasmín. Entonces nos Gracias vemos el a ustedes. 18, el miércoles. Ok, muchas Eh, gracias. Muchas Vamos gracias. a una corte pausa y regresamos con nuestro programa Liber Praxis. Continuamos con nuestra emisión número 17. Hoy, Carolina, tan rápido que pasa el tiempo. Hoy vamos a hablar, mejor dicho, sobre los orígenes del liberalismo. Desgraciadamente hay un tráfico terrible por toda la ciudad, ya es intransitable la ciudad. Es un caos por la lluvia que hubo. Nuestro invitado es doctor Roberto Blum, que en un momento vamos a comunicarnos con él vía telefónica. Él está en un tráfico, aunque vive aquí cerca, pero está en un tráfico terrible, sí le creo, porque por la zona 10 es imposible pasar. Los que quieren comunicarse con nosotros en el transcurso del programa pueden escribir por WhatsApp 4585-4280 o llamar a los teléfonos en cabina 2308-6888 y 2308-6889. Y hoy en el transcurso del programa vamos a sortear o vamos a regalar un ejemplar de un libro de
Israel Briceño, que es nuestro amigo mexicano, un economista mexicano, doctor en economía. El libro se llama Fundamentos para un Estado Participativo, con el prólogo de doctor Blum, que viene en tráfico, y cuando venga lo firma para el ganador de este libro. Más tarde les voy a hacer una pregunta sobre el liberalismo, y el primero, como siempre en nuestra dinámica, el primero que conteste correctamente, pues podrá venir a recoger este libro aquí a los estudios. Vamos a ver si ya hay comunicación con el doctor Blum. Todavía no. Vamos a, Carolina, a recordar. Hablar. Nosotros comentemos los orígenes, sí. Los orígenes del liberalismo. Curiosamente, ahorita el doctor Blum nos contará las dos corrientes, francesa e inglesa, que dieron orígenes del liberalismo. Pero solo quiero recordar que un caso bastante curioso que sobre mi autor favorito, que cada programa lo menciono, siendo yo anticomunista, pero me encanta leer a Marx porque a veces uno rescata ahí algunas cosas súper curiosas. Marx nació como filósofo, como una reacción a Adam Smith, uno de los autores. La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Y sí, Marx apoyaba al principio a Adam Smith, es decir, le gustaban las ideas. Roberto está con nosotros. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bien, Roberto, aquí viéndote desde arriba, aquí del ático, en el tráfico terrible. Sí, exacto. Esa es la razón por la que estoy todavía tardando varios minutos para llegar allá. Igual el tráfico está bastante feo. Te vamos a esperar, pero vamos a comenzar. Y por cierto, nuestro amigo Israel Briceño, que su libro hoy estamos sorteando con tu prólogo, que vas a firmar el libro cuando vengas. Él te manda saludos desde México por WhatsApp. Primera pregunta, Roberto, mientras vienes en el tráfico. Empezamos a hablar de que hubo dos corrientes de liberalismo originales, francesa e inglesa, en el siglo XVIII. Así es. La inglesa se consideraba más ilustrada, se consideraba más conservadora, se consideraba más basada en preceptos religiosos o preceptos conservadores, y la francesa estaba más cercana a lo que hoy llamaríamos la izquierda, socialdemocracia y todas estas cosas que hoy están dentro del espectro de la izquierda. ¿Nos podrías contar en breve por qué esta diferencia y por qué la misma palabra se usa para las dos corrientes filosóficas? Eran filosóficas al principio el liberalismo. Sí, yo creo que más que el aspecto de izquierda o derecha, yo creo que podemos pensar en cuáles son los padres, digamos, ideológicos de ambas versiones del liberalismo. Por ejemplo, la versión inglesa o escocesa está basada en las ideas de John Locke, un filósofo del siglo, de finales del siglo XVII, del XVIII, y las ideas del liberalismo francés están basadas en la visión o en la ideología o en la filosofía de Juan Jacobo Rousseau. Y en ese sentido, yo creo que podemos empezar a hablar de las diferencias que existen entre ambas versiones del liberalismo, ¿sí? Porque efectivamente en el liberalismo inglés pues hay algunos aspectos conservadores, y en el liberalismo francés hay algunos aspectos, vamos a decir, más de izquierda, se podrían llamar en algún sentido. Pero yo creo que la base de esas diferencias es la visión. Roberto. Agustiniana, en el sentido en que los hombres son malos, mientras que la visión filosófica del liberalismo francés, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, los hombres son buenos por naturaleza. Y entonces eso nos lleva a ver de una manera diferente, digamos, las cosas que tanto los liberales, digamos, ingleses o los liberales franceses van a organizar. Las instituciones que van a organizar van a ser diferentes porque están basadas en dos visiones diferentes del hombre. Roberto, ¿en qué vamos a saltar un poco en la historia para acá, para nuestros tiempos, mejor dicho, para el siglo XIX, más después de la fundación de las dos filosofías diferentes, el liberalismo inglés o escocés, mejor dicho, y el liberalismo francés? ¿En qué momento de la historia de la filosofía, de las ideologías, se unen estos dos conceptos o nunca se han unido?
Bueno, yo creo que en cierta forma han seguido líneas diferentes. Por ejemplo, yo creo que gran parte, digamos, de las instituciones hispanoamericanas, españolas, hispanoamericanas, están basadas más en la filosofía del liberalismo francés que en el inglés, mientras que los países anglófonos, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, obviamente Inglaterra, tienen instituciones más bien basadas en el liberalismo inglés. Y entonces hay diferencias importantes en cómo se han desarrollado las instituciones en uno y otro, digamos, rama del liberalismo. En el liberalismo, vamos a decir, hispánico, y obviamente francés, o en el liberalismo inglés y de los países que siguieron la tradición inglesa, o la tradición escocesa, como creo que tú mejor estás planteando. Aquí América vino a través de tuvo una influencia enorme, en primer lugar, la Constitución española, la PEPA. Exacto, la Constitución de Cádiz de 1812, que a su vez está basada en muchas de las ideas francesas. Y claro, este fue uno de los modelos que se siguieron en casi todos los países hispanoamericanos. Mientras que la Constitución americana es una constitución que incluso formalmente es muy diferente. La Constitución americana es una constitución muy corta que organiza al Estado, o más bien el Estado federal, y entonces tiene solamente 7 artículos, y luego tiene 10 enmiendas originales, que son los derechos que tienen los ciudadanos en el Estado federal estadounidense. Mientras que las constituciones de origen, vamos a decir, hispánicos, pues, tienen 100, 150, 200, 300 artículos. Es decir, incluso la forma de las constituciones es muy diferente. Claro, y podemos decir, la constitución más antigua en Latinoamérica es la de tu país, la mexicana, ¿no? Acaba de cumplir 100 años, hace 2 años, ¿no? Aunque no es la primera constitución, pero efectivamente es una de las constituciones que más ha durado, la Constitución mexicana, la de 1917, sí, que tiene 102 años. Aunque no es la primera que tuvimos, podemos pensar que fue la Constitución de Apatzingán, que fue en 1814, pero claro, eso era todavía un poco un proyecto. Después tenemos la Constitución del Imperio Mexicano, después tenemos la Constitución Federal, después tenemos varias constituciones, finalmente en 1857, la Constitución de 1857, que se supone que es la antecesora de la Constitución de 1917. Gracias, Roberto. Aquí Carolina, que está junto a mí, Carolina López, que es nuestra amiga, mi colega también aquí en el programa. Ella con otro politólogo, Manuel Cifuentes, escribieron un libro sobre el neoconstitucionalismo y neoconstitucionalismo latinoamericano. Aquí mi pregunta para los dos, primero para Roberto como politólogo y después para Carolina también como politóloga, no periodista. Siempre es una duda que me surge, por ejemplo, tú ya explicaste bien que la visión sobre las instituciones en el liberalismo francés, en el liberalismo escocés. ¿Será esto la causa de que, por ejemplo, la Constitución y las instituciones estadounidenses son evidentemente años luz más fuertes, más sólidas que todas las constituciones y sistemas políticos latinoamericanos, que dijiste bien que se basan en el liberalismo francés a través de la Constitución española de 1812, la propia. ¿Tendrá eso alguna relación con los orígenes del liberalismo en nuestros países o es por otras razones? Antón, yo creo que uno de los problemas que las constituciones y por lo tanto las instituciones que se organizan a partir de las constituciones hispanoamericanas han sido mucho menos robustas que las instituciones que se derivan de la Constitución estadounidense. Y creo que la razón de eso, es decir, es una hipótesis,
Creo que la razón de eso es que las constituciones hispanoamericanas, que por otro lado todas surgen en el siglo XIX o en el siglo XX, es decir, los Estados Unidos se independizan en 1776, la constitución actual, la constitución federal, es de 1787, mientras que las constituciones hispanoamericanas todas vienen después de 1810, después de la constitución de Cádiz. Bueno, pero el problema que yo veo es que mientras que la Constitución americana fue el resultado de una discusión entre todos los grupos de interés que existían en las 13 colonias, o en los 13 estados, porque ya en 1789, cuando se hace la Constitución americana, estadounidense, ya en ese momento ya hay 13 estados, ya no son colonias, sino son 13 estados independientes, 13 estados soberanos. Ok, y entonces cada uno de esos estados soberanos que van a formar la Federación estadounidense, básicamente envían gente que conoce sus regiones, que conoce sus estados, que tiene muy claro cuáles son los intereses de esos estados, y en Filadelfia se ponen a discutir y a negociar, y finalmente llegan a un compromiso, a un consenso, donde nadie pierde todo ni nadie gana todo. En cambio, parecería que las constituciones hispanoamericanas son el resultado de una facción que gana la guerra o que gana la discusión. Y entonces, básicamente, hay muchos que se sienten que fueron defraudados por esa constitución, y en el siguiente momento, cuando ellos adquieren el poder, simplemente echan abajo esa constitución y comienzan con otra. Pero es otra constitución facciosa, es la constitución de un grupo que en un momento dado obtuvo el poder y que por lo tanto los satisface a ellos, a los que ganaron el poder, pero no satisface a los que perdieron. Y eso simplemente pone otra vez las condiciones para que haya una rebelión, un golpe de Estado, lo que quieras, y otra vez cambio de constitución. Roberto, gracias por esta explicación. Otra duda, ¿qué relación hay entre el republicanismo y el liberalismo escocés, y la democracia y el liberalismo francés? Porque podemos ver que en Estados Unidos se funda alrededor de la idea del republicanismo, Latinoamérica, la independencia alrededor de las ideas democráticas más que nada. Ahora en Europa está muy de moda el concepto de democracia liberal, que aquí en América no podemos hablar de ningún estado que tenga estos fundamentos de la democracia liberal. Y lo que Israel Briceño habla del estado participativo que promueve esta idea, pero en Latinoamérica no lo hemos visto todavía. Entonces, resumo la pregunta, Roberto, para discutir. ¿Hay relación entre el republicanismo y liberalismo escocés? Estados Unidos, obviamente, donde ha tenido mayor éxito. Y la democracia y el liberalismo francés, y el mayor éxito que ha tenido es lo que ahora es Unión Europea y pues Latinoamérica básicamente. Bueno, me cuesta mucho trabajo a mí entender esa dicotomía que mucha gente usa entre democracia y república. Es decir, si vemos en cierta forma el sentido de república, parecería como que es el gobierno mixto de Aristóteles. Es decir, la república o el gobierno mixto, la politeia, quizá en griego, el gobierno mixto, la república o la politeia, básicamente toma varios de las formas de gobierno: la monarquía, o sea, el gobierno de uno; la aristocracia, que es el gobierno de los mejores; y la democracia, que es el gobierno del pueblo. Y entonces establecen una serie de instituciones en donde una de ellas es monárquica, otra es aristocrática, otra es democrática. Eso se ve muy claramente, por ejemplo, en las instituciones del gobierno o del Estado federal americano. Tenemos la monarquía representada por el presidente de la República. Es una sola persona la que tiene el poder ejecutivo.
tenemos la parte aristocrática, que podría ser tanto el Senado, la Cámara de Senadores, que representan a los estados, y la Suprema Corte de Justicia, que son 9 individuos y que se supone que son los mejores juristas, aunque esto es solamente en teoría. Y finalmente tenemos la parte democrática, que sería la Cámara de Representantes, la Cámara que representa al pueblo de los estados. Bueno, esa misma forma tripartita, monarquía, aristocracia y democracia, la tenemos en casi todos los estados hispanoamericanos. ¿Pero por qué es diferente la forma en que funciona? Ahora, muchas gentes hablan de que la democracia es básicamente el gobierno del pueblo. De hecho, Abraham Lincoln decía que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, es cierto, pero las instituciones aquí en Guatemala, las instituciones en México y las instituciones en Argentina, todas ellas tienen la forma de república si es el gobierno mixto, es decir, un gobierno monárquico, que sería el presidente, un gobierno aristocrático, que sería quizá la corte, y un gobierno democrático, que sería el Congreso. Es decir, en ese sentido yo no veo tanta diferencia entre lo que algunas gentes dicen, hablamos de república en los Estados Unidos y en los países anglófonos, y de democracia en otros países. Entonces yo no estoy muy seguro de esto, Antón. Nunca he entendido muy bien esa distinción entre república y democracia. No, a estas alturas yo estoy de acuerdo contigo, obviamente. El siglo XX, XXI ya no se puede separar los dos conceptos, ni se debe separar los dos conceptos. Hay repúblicas democráticas, hay monarquías democráticas, suena curioso, pero las hay. Pero, claro, aquí se refiere a la fundación de Estados Unidos como el Estado, como la Confederación, lo que contaste, 13 estados, alrededor de la idea en aquella época popular, que era separación de... Por ahí, Roberto, quizá una pregunta también para que aprendamos, porque eso pues me interesa mucho saber esto y pues para que nuestros oyentes también se enteren, los que no saben o los que saben, pues discutan con nosotros. El origen de los dos partidos principales. Mucha gente piensa que en Estados Unidos solo hay dos partidos. Todos tienen esa idea. Sí, la mayoría. La mayoría de las personas, y yo hasta hace relativamente poco pensaba que eran dos partidos, republicano y demócrata. Obviamente nacen en el momento de fundación del Estado. Se funda un partido alrededor de las ideas republicanas, instituciones, el liberalismo escocés, lo que hablamos, y otro alrededor de las ideas de la democracia, pero democracia en términos antiguos, ¿verdad? Pero resulta que creo que hay más de 150 partidos en total en Estados Unidos, pero estos dos siguen siendo pilares de la democracia y de la república estadounidense, que ahora se fusionaron. Pero incluso esos 150 partidos demuestran la multiculturalidad que tiene Estados Unidos, porque hay un ambientalista también, uno en favor de los animales, medio ambiente, hay de todo. Hay partido pirata, hay partido de taxista. Por cierto, Roberto, sí no sé. ¿Cómo vas en taxi? Roberto, no sé si existe ese partido, pero los que yo dije, sí. Sí, hay ambientalista, hay partido pirata. No, hay sí. muchísimos partidos, claro, y además hay partidos estatales y partidos locales, es decir, no son solamente partidos federales. En fin, efectivamente hay muchos partidos. Ahora, yo ahí, digamos, la explicación que entiendo, que creo que es la razón por la que existen básicamente dos grandes partidos a nivel federal, ¿verdad? Pero también a nivel estatal hay básicamente dos grandes partidos, el Partido Democrático y el Partido Republicano, los demócratas y los republicanos. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Y por qué en un país como Guatemala hay 20 y tantos partidos? Siendo un país mucho más chiquito, un país que no es, decir, un país que no es federal, sino es unitario. Entonces, ¿cuál es la razón por la que en un país como Guatemala hay 20 y tantos partidos, mientras que en Estados Unidos básicamente hay dos grandes partidos, aunque hay muchísimos más, es indudable? Y yo creo que tiene que ver con el sistema de elecciones. El sistema electoral norteamericano es uno en donde el que gana por un solo voto se lleva todo el pastel, mientras que en muchos países
donde existen muchos partidos, en los países donde existen muchos partidos, existe un sistema electoral, un modelo electoral que hace que los partidos tengan número de representantes de acuerdo al número de votos que reciben. Y entonces esto significa que si en un país existe un sistema electoral de representación proporcional, le podemos llamar, ¿sí? Entonces nos encontramos que si un partido gana el 5% de los votos, va a tener el 5% de representantes. Claro, no es siempre exactamente la proporción, pero si si yo logro hacer un partidito que gana 3% o 5% o 7% de los votos en una elección, voy a tener 3, 5, 7% de los representantes. Y entonces hay incentivos para que haya muchos partidos, porque todos van a llevarse una parte del pastel. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en parte en México, sí, existen distritos electorales en donde el que gana, aunque sea por un solo voto, se lleva todo el pastel. Y entonces esto hace que los incentivos sea que si yo sé que voy a sacar 5% o 10% o 40% de los votos, mejor no compito. Y entonces esto poda el número de partidos y solamente quedan los dos que tienen realmente la oportunidad de ganar. Roberto, ¿y no te parece eso antiliberal en los Estados Unidos? No sé. Es decir, dependiendo otra vez de cuál es la filosofía y de qué es lo que se está buscando al respecto. Si yo quisiera que todo el mundo tuviera representación, la única manera que todo el mundo tenga representación es que cada uno de nosotros sea nuestro propio representante. Y entonces en Guatemala tendría que haber 18 millones de representantes en el Congreso. Por otro lado, el sistema que se llama, o que los politólogos le llaman first past the post, el primero que pasa el puente o la marca, se lleva todo el pastel, ¿sí? Eso lo que hace es que los dos partidos que realmente pueden ganar, sean centristas y que entonces no sean muy distintos. Mientras que en un sistema de representación proporcional se permite que haya extremos, y entonces habrá extremos de izquierda y extremos de derecha, y obviamente también toda una serie de partidos en el centro. Mientras que con el sistema de representación uninominal, le podemos llamar, o first past the post, básicamente los dos partidos tienen que tratar de ganarse el voto de la gente del centro, no de la gente de los extremos. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiere, podemos tener un sistema u otro, o un sistema mixto. En México, por ejemplo, de los 500 diputados que hay en la Cámara de Diputados, 300 son uninominales, es decir, por distritos, en donde el que gana todo, y por otro lado hay 200 de representación proporcional. Esto hace que en México haya 8 o 9 partidos, aunque generalmente hay siempre 2 grandes. Claro, en México el sistema partidista es más tradicional que México, Honduras, Colombia tienen partidos históricos que llevan más de 100 años. En Guatemala los partidos no pasan de 4 años, normalmente antes de las elecciones o después de las elecciones. Roberto, mientras haces descansar a tu oreja y a tu voz, si vienes o no, o ya te quedaste en casa. Estoy ahorita enfrente de Oakland Mall, entonces no sé si vamos a tomar la 12 calle o vamos a bajar por el frente, pero entonces el tráfico está verdaderamente espantoso. Sí, pero voy para aquí allá. se ve, sí, de los estudios. Sí, mientras descansas y te avanzas aquí para venir acá, vamos a un pequeño corte, pero antes quiero hacer una pregunta a nuestros oyentes y el que conteste correctamente recibirá el libro de Israel Briceño, Fundamentos de un Estado Participativo, con el prólogo del Dr. Bloom y con su autógrafo cuando venga lo pone. La pregunta es la siguiente: ¿a qué autor liberal o a qué autor padre del liberalismo moderno admiraba Karl Marx?
El primero que conteste correctamente, pues se llevará este Yo libro. me lo sé. Vamos a una pequeña No. pausa, regresamos en breve. Roberto, quédate, te volvemos a llamar en un rato. Estupendo, gracias. Continuamos con nuestra emisión número 17 de Liberpraxis. Hoy es el día 10 de septiembre. Por cierto, ya es la semana de las fiestas patrias, ¿no? Así es. Casi en todo Centroamérica, incluyendo México también, aunque México no es Centroamérica. Hoy hablamos Pero de coincidimos. coincidimos, pero con varios años de diferencia. Ah, sí, no, pero sí estamos. Por cierto, Roberto, ¿estás con nosotros o todavía no? ¿Roberto? Llama a Roberto. Estamos hablando con el doctor Roberto Blum, que es profesor universitario, politólogo, sobre los orígenes del liberalismo. Roberto, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Roberto, no iba a hacerte esta pregunta porque me parecía obvio, pero mientras yo venía a trabajar hoy, estaba leyendo prensa guatemalteca en línea y en unos comentarios, bueno, hay gente de todo, ¿verdad? Hay gente muy inteligente, hay gente extremadamente ignorante, y una persona ahí en un comentario en un periodicucho guatemalteco puso de que los mexicanos nos robaron el día de nuestra fiesta patria. ¿Es en serio? Sí, en serio. En prensa libre. Eso sí no es conocer historia. Sí, la persona lo dijo en serio, y hay una discusión en los comentarios, qué barbaridad, dije yo. Roberto, aprovechando que eres mexicano, eres estadounidense y vives en Guatemala, ¿nos podrías repasar, por favor, por qué hay diferencia en tantos años y el mismo día en México y en Guatemala de la independencia? Así estamos tranquilos todos. Bueno, yo creo que lo que hay que entender es la historia de cuándo se hizo la independencia, ¿ok? Porque, por ejemplo, en México oficialmente el Día de la Independencia es el 16 de septiembre, que se supone que fue el día en que el cura Hidalgo, en 1810, se declaró en rebelión contra el gobierno español. O sea, 11 años antes que en Guatemala. 1810. Claro. Pero fue el 16 de septiembre. Ahora, el presidente Porfirio Díaz, que fue presidente durante 30 años, de 1880 a 1910, básicamente, él nació el 15 de septiembre de 1830. Entonces, como fue presidente, y en México a los presidentes se les respeta mucho y se les festeja, entonces sus amigos y después todo el pueblo festejaba al presidente el 15 de septiembre, que es el día de San Porfirio. El presidente Porfirio Díaz nació el día de San Porfirio, por eso le pusieron Porfirio Díaz. Bueno, y entonces, para felicitarlo, entonces hicieron la fiesta de lo que le llaman el grito de la independencia del 15 de septiembre. Pero están festejando el 16 de septiembre, ese es el día de la independencia de México, por lo menos la independencia oficialmente de México, es el 16 de septiembre de 1810. No es cierto eso, ¿ok? La verdadera independencia de México fue en 1821, igual que en Guatemala, porque el virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, los dos de alguna manera recibieron la independencia en 1821, que fue cuando el gobierno español básicamente se retiró. Ahora, ¿por qué el 15 de septiembre en Guatemala? Bueno, a mí me parece que la razón fue que aquí llegó la noticia de que el último virrey de la Nueva España, que era don Juan O'Donoghue, había reconocido la independencia del virreinato, yo creo que hay que dar vuelta aquí, del virreinato de la Nueva España, y esto fue en agosto de 1821. Pero como en aquella época no había aviones, ni radio, ni televisión, la noticia fue llegando poco a poco a los distintos territorios del virreinato. Entonces aquí a Guatemala la noticia de que el virrey de O'Donoghue había ya aceptado la independencia mediante unos acuerdos, los tratados de Córdoba. Entonces aquí el 15 de septiembre decidieron hacer la independencia. Yo soy del norte de México, de Durango, y en Durango fue el 17 de septiembre de 1821.
La Ciudad de México básicamente se festejó la independencia el 27 de septiembre de 1821. Y entonces nos encontramos con esto. La verdadera independencia fue en 1821 de todo el territorio que era el virreinato, la Capitanía General de Guatemala. Ahora, el 15 de septiembre es el cumpleaños del presidente Porfirio Díaz. Y en México los liberales, es decir, la facción liberal, decidió que la independencia iba a ser el inicio, o sea, 1810, el 16 de septiembre. Y entonces es una coincidencia que 15 y 16 de septiembre, que el 15 de Guatemala y el 16 de México estén prácticamente al mismo tiempo. Pero estamos hablando de 11 años de diferencia. En México la independencia comenzó en 1810. Sí, y qué bueno que mencionaste a los liberales, porque en México, tanto en México como en Guatemala, existieron partidos liberales en el siglo XIX que en realidad no tenían nada que ver con el liberalismo. Roberto, ahorita vamos con esta cuestión, solo que te quería agradecer porque en 3 minutos resumiste lo que muchos en 10 años en el colegio no estudiamos. Muchas gracias. Y una cuestión más, haciendo paréntesis, pero sí, ya que hablamos hoy de cuestiones académicas, y nos educamos y nos ilustramos, puedo decir. ¿Te acuerdas aquella broma que siempre hemos hecho sobre algunos malos maestros que enseñan que la bandera guatemalteca, que es muy bonita, que es tiene 2 franjas azules y blanca, y en los colegios desgraciadamente algunos maestros enseñan que es representación de 2 océanos y el cielo o no sé qué otra cosa, cuando en realidad es otra cosa? Roberto, ¿te acuerdas de esto? Claro. ¿Quieres que te diga cuál es la razón por la que casi todos los países centroamericanos y lo mismo Uruguay y Argentina tienen una bandera más o menos parecida? Los 3 colores, el color azul celeste, el color blanco y otra vez el color azul celeste. En el caso de Guatemala, pero básicamente casi todos los países centroamericanos, excepto Panamá y Costa Rica, tienen esos colores, azul y blanco. Por otro lado, Argentina y Uruguay también tienen azul y blanco. Bueno, las primeras banderas de México también eran azul y blanco. ¿Por qué? Bueno, porque en cierta forma las independencias tanto de América, de la América española, en Sudamérica, de Centroamérica y de México, se iniciaron como una revolución o una guerra contra Napoleón y a favor de la dinastía de los Borbones. La dinastía de los Borbones usaba precisamente estos 2 colores, el celeste o el azul y el blanco. Y entonces las banderas, digamos, de los independentistas estaban en contra del mal gobierno, por ejemplo, o el gobierno, digamos, que se había instalado ilegítimamente en España por Napoleón, con su hermano José. Y entonces, básicamente, los que hicieron las independencias a partir de 1808, 1810, utilizaron los colores de la dinastía de los Borbones, que era azul y blanco, o celeste y blanco. De hecho, es los colores de la orden de Carlos III. Claro. Así que nuestros amigos radioescuchas y nosotros también, de aquí en adelante ya sabemos que son colores borbónicos, y los que hablan de que España es culpable de todo lo que ha hecho y después admiran la bandera, que es en realidad bandera traída de España. Sigue siendo. Claro, son colores que en realidad ya a mediados del siglo XX se les atribuyeron esta simbología que es bonita, 2 océanos y... Pero en realidad el origen es completamente distinto. El origen es español, de Carlos III, son colores borbónicos que dominaron todas las colonias españolas. Roberto, regresamos con el término. En México había varios partidos, pero eran conservadores liberales los más fuertes, lo mismo que en Guatemala en el siglo XIX, después de la independencia. El término liberalismo empezó a usarse en aquella época como sinónimo de liberacionismo.
Y hasta ahora todavía este concepto se confunde en muchos países latinoamericanos. De hecho, por ejemplo, en Colombia el Partido Liberal no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo clásico, es más socialista el partido. Como digo como ejemplo, es decir, cambia también el significado del concepto. Pero desde aquella época trae esta herencia el concepto mal interpretado del liberalismo como cierta perversión histórica e ideológica, desgraciadamente. Aquí voy con lo que te quería preguntar. En el libro de Fundamentos para un Estado Participativo de Israel Briceño se habla de la relación entre la moral y el individuo, la libertad individual, es decir, la participación de un Estado en la sociedad y la participación del individuo en la sociedad. En el prólogo tú hablas de la relación entre la moral y la economía y pones énfasis en que son conceptos o han sido conceptos inseparables. ¿Qué papel juega la moral? Y ahorita que regrese Roberto, ¿qué papel juega la moral y la ética? Primero, definir qué son, ¿verdad? En el liberalismo y en la economía tanto del libre mercado como la economía. Vamos a esperar, parece que ya vino el doctor Blum. Pero, mientras tanto, repito la pregunta para ganar el libro de Israel Briceño, Fundamentos para un Estado Participativo. ¿A qué autor liberal, a qué padre del liberalismo escocés, ya estoy ampliando la pregunta, admiraba Karl Marx en sus trabajos? De hecho lo menciona más de una vez, tanto en la ideología alemana, en el Capital, en el manifiesto del partido. Sí, lo menciona en muchos artículos, y Marx sí admiraba a este autor, este economista liberal. Aunque no me lo crea, me leí el Capital. Muchos economistas no lo han leído. ¿No? No. Es fundamental para saber. Para saber el pensamiento, pero para la aplicación no creo que sea fundamental. Pero usted que es politóloga sí lo... Yo lo leí para saber en realidad por qué defendía entonces la idea liberal. Claro, un politólogo sí tiene que leer El Capital de Marx, un economista no creo, porque sí Marx explica la visión suya sobre el capitalismo, pero comete varios errores lógicos y errores metodológicos que después comprendió. Algún programa haremos sobre el marxismo y por qué el marxismo estaba equivocado en muchas cosas, y Marx también comprendió que estaba equivocado. Marx trató de corregirse en muchos trabajos, pero no lo hizo con tal fuerza con la que había cometido estos errores. Entonces, Roberto, ¿estás con nosotros? Sí, ya estoy otra vez aquí en línea. Estaba haciendo la pregunta. Tú en el prólogo al libro de Israel Briceño haces énfasis en que la moral y la economía están íntimamente relacionadas, inseparables. ¿Qué papel juega la moral para la economía y sobre todo para la economía de la que estamos hablando, basada en el libre mercado, en el liberalismo? Bueno, a mí me parece que un poco si volvemos a la historia, de alguna manera comienza a haber una separación de las distintas disciplinas, por ejemplo, entre la política y la moral en la época de Maquiavelo, el siglo XV, principios del XVI, empieza a separarse la política de la moral, la política se vuelve una ciencia independiente. Por otro lado, también tenemos que recordar que la economía no existía tampoco como una disciplina autónoma, sino que era parte de las ciencias humanas o de las disciplinas humanas. Finalmente, por ejemplo, ya en el siglo XVIII y principios del XIX, se habla de economía política, No era todavía una disciplina estrictamente científica, sino que era una disciplina mucho más humana todavía. La moral y la filosofía de alguna manera parecería como que son la base de donde salen todas las otras disciplinas. Entonces, por otro lado, yo creo que es decir, que tenemos que reconocer que el liberalismo es válido, o la visión económica liberal es válida por el aspecto de la importancia que tiene la libertad para los seres humanos. No es únicamente porque funcione. Sí funciona, digamos, el liberalismo económico, pero no es solamente porque funciona, sino que hay un aspecto mucho más importante que tiene que ver con la libertad y la dignidad que tienen las personas de
poder tomar sus propias decisiones, de ser seres autónomos. Y entonces, en este sentido, yo creo que, digamos, la idea de la economía liberal es muy importante, porque realmente reconoce que los individuos somos seres autónomos, agentes autónomos, y que en ese sentido no podemos renunciar a nuestra libertad, a nuestra autonomía, en ninguno de los aspectos. Es decir, no podemos renunciar a nuestra autonomía en la política, no podemos renunciar a nuestra autonomía en la economía, no podemos renunciar a nuestra autonomía en ninguna de las situaciones en que nosotros nos desarrollamos. Somos seres básicamente libres. Y la economía, que es una cosa muy importante en cuanto que gran parte de nuestras conductas tienen que ver con los recursos y con la forma en que utilizamos los recursos, tiene que ver en ese sentido con la libertad de cada uno de nosotros de ser los propios señores de nuestra vida. Gracias, Roberto. Yo digo que sí, hoy en 45 minutos que estuvimos contigo, aprendimos un montón y se ve la calidad de profesor que eres. Me están mandando las respuestas, pero no. Sí, Carolina me va a perdonar, pero yo siempre he dicho que el doctor Blum es la persona después de mí, la persona más inteligente del mundo. No, estoy bromeando respecto a mí, pero sí, para Roberto Blum es uno de mis mejores amigos más íntimos, y sí creo que porque es muy inteligente, igual que Carolina, pero después del doctor Blum. Roberto, estoy de tercero. Sí, te seguimos esperando en los estudios para que firmes el libro, aunque ya se nos está acabando, nos queda un minuto. Yo te agradezco mucho, en un rato nos vemos aquí en los estudios. Exacto. Pero para ya, seguir hablando de la sí, historia de México, quiero. Exacto, ahí vamos a seguir hablando, pero ya tenemos que despedirte del programa porque ya va terminando. Gracias, Roberto, muchas gracias. Les prometo a nuestros amigos oyentes que en una de las próximas emisiones volveré a invitar a Roberto, pero ya voy a traerlo yo mismo para que esté aquí presente. Roberto, muchas gracias. A tus órdenes, y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. ¿Las respuestas que le han enviado a usted? ¿Hay respuestas? Es que yo no en el YouTube no hay. Me mandaron por inbox y me pusieron John Locke. No era John Locke, no. Pero Mario, ¿hay alguna respuesta? La pregunta era, todavía tienen tiempo, ¿a qué autor liberal clásico, o sea, el padre del liberalismo clásico escocés, admiraba mucho Carlos Marx? No es John Locke. No es John Locke. A partir de esta emisión número 17 vamos a comenzar, y creo que hasta el fin de año vamos a emitir programas dedicados a varios aspectos del liberalismo, de libertad, ya desde el punto de vista académico, que nos van a enseñar los profesores especialistas en sus áreas. Y les adelanto que la próxima semana comenzaremos a hablar de las escuelas económicas. Primero vamos a hablar de la escuela de austriaca, la que nos es cercana porque hay mucha influencia tanto en esta estación como en las universidades donde hemos trabajado. Después hablaremos de la escuela de Chicago, de Londres, etcétera. Hablaremos de varias filosofías basadas en el liberalismo, entre ellas el libertarianismo, el objetivismo, etcétera, etcétera. Entonces espero que vamos a seguir aprendiendo, como abrimos con el Dr. Blum, ya temas más académicos en este sentido, más acorde a lo que tanto a los especialistas como a los libros que vamos presentando. Y también no vamos a dejar de presentar los temas de interés más amplio, como hemos hablado del arte, de literatura, de historia, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, si no hay nadie quien conteste correctamente, ¿qué hacemos? No vamos a regalar este libro hoy, lo vamos a seguir ofreciendo la próxima semana. Diga la respuesta para que la respuesta correcta es Adam Smith. ¿Quién contestó Adam Smith? Marvin Alegría. Bueno, ¿dónde contestó? Me mandó a mí. Bueno, es que él es siempre bien chiviado. Como Marvin deje de ser chiveado, no sé qué es eso, pero asustado. Tímido. Bueno, la timidez lleva a los destrozos, incluso en la vida privada, imagínense. No voy a contar chistes sobre esto, pero Marvin le vamos a mandar el libro. Puede escribir al WhatsApp 4585-4280 para que le indiquen la dirección de los estudios. Y usted puede venir por el libro de Israel Briceño, Fundamentos para un Estado Participativo, que es un libro sobre la economía y se basa en algunas propuestas que hace el doctor Briceño para que un Estado sea más cercano a los individuos y los individuos participen en el Estado.
hoy terminamos. Muchas gracias a todos. Ya no nos vamos a ver hasta las fiestas patrias que después, así que les mando a todos saludos, felicidades por la independencia de Guatemala, de México y de los países centroamericanos. A nuestros oyentes. Carolina, hasta luego. Muchas gracias, Antón. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.